Vamos a hablar de economía, de lo que se está debatiendo en el Congreso Nacional y de algunas decisiones que ha tomado el gobierno de Javier Milei en las últimas horas. Héctor Paglia es economista, doctor en Ciencias Económicas, contador público nacional, licenciado en Administración y consultor. Héctor, ¿cómo le va? Luis Fernández Echegarario saluda. ¿Cómo anda? Bien, Luis, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Un placer de saludarlo. Bueno, hoy el vocero, bien tempranito, el vocero presidencial Adorni, ha dicho de que si los gobernadores no acompañan la ley ómnibus, el ajuste que se va a venir en Argentina va a ser mucho más fuerte, es decir, que el ajuste va a ser más grande si no hay ley. Y paralelamente dijo que el Central va a restringir a los gobernadores la posibilidad de endeudarse con bancos provinciales. ¿Cuál es su mirada sobre esto? Bueno, en primer lugar, debemos ponerlo en un contexto en donde se está dando una discusión muy fuerte desde lo institucional, porque precisamente estamos hablando del federalismo. En ese orden, las declaraciones del vocero respecto a la imposibilidad o a las restricciones que tendrían los gobiernos provinciales de endeudarse con bancos provinciales, con bancos públicos, está en orden a la normativa del Banco Central, es decir, salvo el Banco Provincia de Buenos Aires, que está al amparo del Pacto de San José de Flores, las normas de superintendencia del Banco Central establecen que los bancos pueden asistir directa o indirectamente a los gobiernos provinciales o municipales hasta un cierto porcentaje de su responsabilidad patrimonial. El vocero lo que está haciendo, digamos, con un tono hasta podríamos decir amenazante, es decir, bueno, si esta ley no se aprueba o si a alguna provincia se le ocurre emitir cuasimonedas, el ajuste lo van a sufrir las provincias, más allá de lo ya anunciado, que es una restricción en lo que son las transferencias que no están previstas dentro del régimen de coparticipación. Esto sería en líneas generales lo que se ha anunciado, y cada provincia tiene su particularidad. Córdoba tendrá la suya, La Rioja la suya, etcétera. Le repregunto, es decir, no puede prohibir directamente, sino que puede fijarles un porcentaje de endeudamiento con los bancos provinciales. ¿Así sería? Sí, así sería. Es decir, no es una cosa directa, digamos, salvo que se quiera sacar un nuevo DNU y imponiendo este tipo de normas. El sistema financiero argentino tiene un ente rector, que es el Banco Central de la República Argentina, donde se fijan pautas precisamente no solamente para el sector público, sino también para que no haya un sobregiro de préstamos a un determinado grupo económico o a una empresa. Héctor, el dólar blue escaló 35 pesos en 2 días y ya la brecha es la más alta en la era de Milei, pero paralelamente el Banco Central lleva 30 ruedas consecutivas de compra, sumando reservas por 5.000 millones de dólares. Teníamos a un gobierno anterior que perdía reservas, que suma, pero paralelamente el paralelo y la brecha vuelve a ampliarse entre el oficial y el blue. ¿Qué significa esto? ¿Qué está viendo usted allí? Bueno, ahí hay distintas cuestiones. Si vamos a ver lo que es los dólares financieros o el dólar conocido como dólar blue, está fijando ciertas expectativas precisamente a raíz de todas estas discusiones y de problemas financieros que el gobierno aún no tiene resuelto y que va a tener que enfrentarlos en los próximos meses. Y por otro lado, hay una oferta en lo que hace el dólar oficial, es cierto, van 30 ruedas en que el Banco Central adquiere divisas porque precisamente existen excedentes en los cuales se están volcando y liquidando también porque estamos en un contexto recesivo que va creciendo día a día, y además que estamos saliendo del periodo estacional habitual en donde la demanda de dólares es mucho mayor que precisamente fines de diciembre y la primera quincena de enero. Todo eso está dando un combo que ya empieza a preocupar, por lo que usted bien señaló, Luis, porque lo que parecía un éxito rotundo de prácticamente los dólares estaban convergiendo a un solo valor, ya estamos viendo brechas que oscilan entre el 50 y el 60%, y eso pone dificultades a lo que el ministro Caputo tiene en mente llevar adelante.
Héctor, ¿qué tal? Juan Pablo Viola lo saluda. ¿Qué margen tiene el gobierno nacional, digo, esperando divisas, esperando las divisas de liquidación del campo? ¿Hay margen en esta situación para esperar? ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para juntar dinero? Bueno, es una pregunta muy interesante, en el sentido de que el margen, el gobierno lo viene erosionando por el fogonazo inflacionario. O sea, en la medida que la inflación no pueda encauzarse y no disminuya significativamente, cada vez va a haber menos credibilidad que esta devaluación del dólar oficial de una pauta del 2% mensual sea sostenible en el tiempo. Y esto tiene muchas implicancias y volvemos a lo del comienzo, es decir, casos como Córdoba, que tiene importantes vencimientos de deuda expresada en dólares, esto le produce un daño significativo. Yo, si me permite, Juan Pablo, le doy un solo ejemplo. En 2024, Córdoba tiene vencimientos por 533 millones de dólares, claro, que han sido en el presupuesto calculados a un tipo de cambio de 486 pesos con 40. Con la primera devaluación 800, la deuda de Córdoba, sin que Córdoba haga nada, se vio incrementada en 167.000 millones de pesos. Que bueno, si la nación le saldara la deuda de 240.000 millones de pesos por la caja de jubilaciones, podría tener cierta tranquilidad el gobierno de que las cosas se van equilibrando, pero esto no es así por ahora y indudablemente es comprensible la inquietud y la forma en que está dando paso el gobierno provincial para prevenir esta situación, que en parte la podrá paliar con el régimen de actualización mensual de los impuestos inmobiliarios y a los automotores, pero que lejos de estar de equilibrar este salto extraordinario que tuvo el tipo de cambio, y mucho menos si hay otro salto en los próximos meses. Y esta situación se repite en otras provincias, ¿no? Se reitera en otras provincias. Córdoba tiene finanzas muy sólidas, tiene fondos suficientes como para afrontar las obligaciones y transitar los primeros meses, pero las demandas salariales son justas por un lado, la caída en la recaudación, si además la nación le restringe coparticipación, si el tema de impuesto a las ganancias que el gobierno anterior había restado de la masa de coparticipación no se soluciona o se soluciona a medias, los problemas financieros los cordobeses lo vamos a sentir también y va a haber que afrontarlo. Indudablemente que estamos lejos de la situación de otras provincias que dependen a lo mejor 30-40% de transferencias no automáticas. Córdoba, del total de su presupuesto de 2024, que es de 4,2 billones de pesos, solamente el 3,8% son recursos provenientes de transferencias no automáticas. Lo que sí, si la recesión se profundiza, y esto es música para mi oído, porque lo venimos diciendo desde hace tiempo, escucharlo al gobernador de Ayora, que está haciendo una encendida defensa de un plan de estabilización con salida productiva. Pues si no se produce, la recesión o la estanflación es igual a recaudar menos, y por lo tanto la coparticipación va a seguir cayendo como lo ha hecho hasta ahora. Cuando hace referencia usted a salir con mayor producción, ¿ha sido una buena noticia entonces que se hayan eliminado retenciones a las economías regionales? Absolutamente. Yo creo que la retención es el peor impuesto que se puede producir a una economía, en tanto y en cuanto la exportación. Usted no hace falta irse a hablar de los incentivos de la producción agrícola europea. Basta irnos a nuestros vecinos como Brasil, como Chile, para ver que las exportaciones son promovidas y no penalizadas con impuestos. Lógicamente que no se puede salir de un día para otro de todo el esquema, pero así como se está corrigiendo rápidamente, aceleradamente, y todos los ciudadanos lo están sintiendo en su bolsillo en materia tarifaria, yo creo que hay que tratar de agudizar la inteligencia
y tener la vocación política de ir eliminando, sobre todo las economías regionales que están tan golpeadas, este pésimo impuesto que se llama retención, que no es otra cosa que un impuesto a la exportación. Héctor, gracias como siempre por su atención. Al contrario, un gusto haber hablado con ustedes. Igualmente, el economista Héctor Paglia.